deberá pagar daños y perjuicios, aunque se ha quedado sin trabajo. En las últimas horas trascendió que Pablo Lyle enfrentará una demanda civil por golpear a un hombre de 63 años que falleció 4 días después de la agresión. Aunque ya lo demandaron por lo penal, la familia del cubano Juan Ricardo Hernández buscará que el actor repare daños y perjuicios. El actor tendrá que presentarse el 1 de mayo en la corte de Miami, donde se decidirá si es culpable y amerita ir a prisión. Durante el programa hoy se dio a conocer que la familia de Hernández contrató a uno de los mejores abogados de Miami. Sin embargo, la defensa del actor mexicano ya había manifestado durante las audiencias que su cliente no poseía la suficiente solvencia económica para pagar una fianza millonaria. En su último proyecto cinematográfico, Pablo Lyle ganó alrededor de $15,000. Al parecer, su fortuna asciende, con esa suma, a los $27,000. El juez Alan Fine, encargado del caso, reveló el pasado miércoles los resultados forenses de Hernández. El cubano murió por complicaciones de la herida en la cabeza provocada por el actor, por lo tanto, podría ser considerado un homicidio culposo. Fernanda Castillo destacó que la violencia en el caso de Pablo Lyle debe servir como un duro ejemplo de lo que no se debe hacer. Fernanda Castillo habló clara y contundentemente acerca del caso que vive Pablo Lyle. Para la actriz mexicana, lo que experimenta su colega de profesión es un claro ejemplo de que actuar con violencia no trae cosas buenas, sino todo contrario. Me parece que es muy triste, es un reflejo de la violencia que hay en el mundo, y de la violencia con que todos estamos respondiendo de alguna manera. Me parece una situación muy triste tanto por Pablo Lyle, como por la familia de la persona que murió, y esperemos que al menos nos abra los ojos, que sirva de lección para todos de que no podemos vivir violentando porque nunca trae nada bueno, señaló Castillo durante una entrevista ante varios medios de comunicación. Por el momento, Pablo Lyle está en arresto domiciliario tras pagar una parte de la fianza de $50,000 que le fue impuesta por una corte de Miami. El actor sinaloense golpeó a Juan Ricardo Hernández de 63 años durante un pleito de tránsito, dejándolo inconsciente para luego huir de la escena. La situación se complicó para Lyle cuando días después el hombre de origen cubano murió a consecuencia del puñetazo que recibió, por tanto el galán de telenovelas podría enfrentar cargos de homicidio. Aparte, la familia de la Hernández entabló otra demanda, en esta ocasión por la vía civil. Esta solicitud obligaría a que Pablo Lyle compense económicamente, de resultar culpable, a los dependientes del afectado.